Este estudio lo denominaremos el inicio del mal, y si bien no analizaremos ningún pasaje bíblico, sí tomaremos como referencia dos textos extraídos del libro del Génesis en sus capítulos 2 y 3. Para apoyarnos y dar comienzo a una serie de análisis en la historia de la humanidad y sus concepciones filosóficas religiosas, contrarias a la verdad de Dios y de Cristo, ya que por definición éstas dan vida y cuerpo a todas las denominaciones anticristianas y antibíblicas. Sin embargo, es importante resaltar que esta dirección humana inició en el jardín del Edén, cuando Eva se dejó seducir por la serpiente y no solo desconoció y no creyó a las palabras que Dios les había hablado en Génesis 2.17 versión de la Biblia Reina Valera 1960 y citamos ese texto más: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y siguiendo este orden, podemos ver cómo en Génesis 3.4 a 7 Satanás introduce la duda y la codicia en el corazón humano para alcanzar sabiduría y conocimiento como el de Dios. Versículos que reproducimos tomados de la misma versión de la Biblia. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Estas dos citas del libro del Génesis nos abren la ventana a un mundo de maldad dentro del corazón humano, y de la necesidad que el hombre manifestará en todos sus deseos y acciones por obtener conocimiento, sabiduría y poder, hasta el día de la segunda venida de Cristo. Y si bien podríamos describir cada cultura milenaria extinta, o exponer cada pensamiento filosófico religioso mundial, en este estudio hablaremos sobre una corriente de pensamiento cuyos antecedentes podrían tener una data tan lejana como la misma creación, pero que tomó verdadera fuerza a partir del siglo XVI. Interviniendo en hechos históricos de trascendencia y en la constitución de religiones heréticas. Iniciemos pues nuestro estudio de hoy sobre la masonería, que según el nuevo Diccionario de Religiones, Denominaciones y Sectas, se la define como una organización fraternal con ceremonias secretas. Y para el escritor César Vidal, es la sociedad secreta más influyente de la historia, pero quien es César Carlos Vidal Manzanares, es un reconocido comunicador y escritor nacionalizado estadounidense, de origen español, quien nació en la ciudad de Madrid, el 9 de mayo de 1958, autor de numerosas obras de divulgación, ensayos y novelas, entre las cuales encontramos Los masones, la sociedad secreta más influyente de la historia, escrito en el 2005, y Los masones, escrito en el 2006. ¿Cómo ve el mundo a la masonería? Esto lo explicaremos utilizando las dos visiones históricas pero opuestas entre sí, la leyenda rosada y la leyenda negra. Según la leyenda rosada, que no es otra cosa sino una versión idealizada de la historia que oculta o justifica las acciones negativas de un grupo o nación, se presenta a la masonería como una sociedad discreta no tan secreta, atestada de valores filantrópicos, dedicada única y exclusivamente a causas nobles, defensora del bienestar social y exenta de participación en conducta negativa alguna, incluida la conspiratoria. Su poder, en caso de aceptarse su existencia, no iría más allá del que posee cualquier ONG medianamente organizada para llevar a cabo sus tareas humanitarias.
Esta leyenda rosada contrasta vivamente con la leyenda negra que ha ido unida a la masonería a lo largo de los siglos. Según la leyenda negra, la cual propone una interpretación negativa de la historia de un país, o hechos históricos, con el fin de dañar su imagen. Establece que prácticamente no ha existido trastorno histórico desvinculado a la acción de los masones, quienes serían, a su vez, enemigos declarados de todo lo bueno y lo justo, y que se han coaligado históricamente con la conspiración judía mundial, si es que no son ellos los instrumentos de la misma. Sus orígenes. No existe una fuente única y mucho menos segura en la cual los historiadores puedan basarse para dar con precisión una fecha o periodo en la historia que señale la creación de la misma. Sin embargo, existen aproximadamente 5 teorías relacionadas a su creación, y cada una de ellas propone un periodo distinto en el tiempo. La teoría megalítica. Según C. Knight y R. Lomas, escritores de la clave masónica en el año 2006, un libro polémico y controvertido que cuestiona muchas de las verdades absolutas de la Biblia. Proponen que el origen de la masonería se remonta a las tribus que durante la prehistoria llevaron a cabo la construcción de los monumentos megalíticos y, de manera muy especial, aquellos en los que se combinan supuestamente el dominio de la construcción y de la astronomía. Tal sería presuntamente el caso de Newgrange en el río Boyne, un gran monumento de piedra que se encuentra en Irlanda, y del famoso Stonehenge, que es una estructura megalítica, pues fue construida con grandes piedras sin labrar, y se encuentra ubicada en Inglaterra. Según estos autores, la masonería ya habría existido, por lo tanto, en un periodo de tiempo situado entre los años 7100 y 2500 antes de Jesucristo. La teoría egipcia. Otros autores masones, entre los que ocupa un lugar destacado Christian Hack, novelista de éxito, nacido en París, Francia, en el año 1947. Doctorado en egiptología en la Universidad de la Sorbona en París, quien ha sabido pasar de los libros de esoterismo, muy impregnado por la doctrina masónica, a la redacción de novelas situadas en el antiguo Egipto, cuyo mensaje masónico resulta, en ocasiones, muy poco sutil. Para el origen de la masonería se halla vinculado al país de los faraones, en el que no solo habría surgido como una sociedad secreta encargada de transmitir secretos artesanales, sino, de manera muy especial, una sabiduría esotérica. Hack, que es masón, afirma tajantemente que el origen de la sociedad secreta no puede fijarse en 1717 con las constituciones de Anderson como pretenden muchos, sino que su origen es tan antiguo como el propio Adán y que, por supuesto, Egipto tuvo un papel esencial en su configuración. Se trataría de un origen esotérico, conectado con cultos iniciáticos y ocultistas asentados en el seno del paganismo, e impregnado de interpretaciones espirituales que chocan frontalmente con el mensaje contenido en la Biblia. Y Adán, el antepasado iniciado que dio forma a la tradición esotérica y la transmitió a las generaciones futuras. La masonería sería, por lo tanto, no una sociedad filantrópica o humanitaria, sino, fundamentalmente, la conservadora de ideales iniciáticos, unos ideales presentes en la religión del antiguo Egipto, en las religiones mistéricas de la antigüedad y en movimientos gnósticos y ocultistas históricamente posteriores. La teoría mistérica pretende conectar la masonería con una línea ininterrumpida de religiones paganas y cultos esotéricos que se pierden en la noche de los tiempos. Los masones que han defendido esa tesis son numerosos,
pero quizá dos de los más relevantes fueran Thomas Paine en el siglo XVIII y Robert Longfield en el siglo XIX. La personalidad de Thomas Paine es una de las más sugestivas de finales del siglo XVIII. Nacido en 1737 de origen cuáquero, ya que se caracterizaba por rechazar la necesidad de los sacerdotes, y creía que Dios se encontraba en el interior de cada ser humano. Paine no tardó en apostatar de la fe cristiana de su familia para abrazar los postulados de la Ilustración en su forma librepensadora. De hecho, participó en la Revolución Americana, pasó a Europa para tener un papel destacado en la Revolución Francesa e incluso se convirtió en un abanderado del anticristianismo con su libro La Era de la Razón. Al final de sus días, Paine abjuró de sus posiciones religiosas y regresó a las creencias cuáqueras de su juventud, pero, previamente, había sido iniciado en la masonería e incluso había publicado una obra poco conocida con el nombre de Orígenes de la Masonería, publicado entre los años 1803 y 1805, donde expresaba su visión sobre los orígenes de la sociedad secreta. Para Paine, la masonería era ni más ni menos que una religión solar, vestigio de las antiguas creencias de los druidas. Sus costumbres, ceremonias, jeroglíficos y cronología ponían de manifiesto tanto ese carácter religioso como esotérico que había sido transmitido también a través de los magos de la antigua Persia y de los sacerdotes egipcios de Heliópolis. En opinión de Paine, ese carácter solar era lo que la masonería tenía en común con el cristianismo. La diferencia estribaba en que la religión cristiana es una parodia de la adoración del sol, en la que ponen a un hombre al que llaman Cristo en lugar del sol, y le dispensan la misma adoración que originalmente era dispensada al sol. La teoría templaria. La cuarta gran teoría sobre el origen de la masonería, imbricada no pocas veces en las dos ya mencionadas, es la que conecta su aparición con los caballeros templarios. De acuerdo con la misma, la sabiduría ocultista expresada en la construcción del templo del rey Salomón habría sido descubierta en el siglo XII por los caballeros templarios. Ciertamente, la Orden de los Templarios habría sido disuelta por decisión papal, un episodio en el que la masonería vería la lucha milenaria entre la luz y las tinieblas. Pero su sabiduría no habría desaparecido con la orden. De hecho, algunos templarios habrían conservado esos conocimientos iniciáticos, especialmente los emigrados a Escocia en busca de refugio, conformando con el paso de los siglos la masonería. Sin embargo, los templarios no fueron solo monjes y guerreros. También transmitieron a Occidente no escasa parte de la sabiduría oriental y, de manera bien significativa, terminaron por convertirse en banqueros de Occidente. Su enorme poder financiero acabaría despertando la envidia y la codicia de distintos gobernantes, en especial, el rey de Francia y, con ellas, su ruina. El 18 de marzo de 1314 era quemado en París el maestre de los templarios, Jacques de Molay, tras un proceso que había durado más de 5 años. Desde su pira mortuoria, de Molay emplazó a Felipe el Hermoso de Francia, a Guillermo de Nogaret, mayordomo del monarca, y al Papa Clemente, desarticulador de la orden, para que antes de que concluyera el año comparecieran ante el tribunal de Dios a fin de responder del proceso y la condena de los templarios. De manera escalofriante, los 3 emplazados fallecieron antes de que se cumpliera el año y además, en el caso de la dinastía reinante en Francia. Una dinastía que no había tenido problemas de sucesión a lo largo de 3 siglos, se produjo una extinción dramática en breve tiempo. El proceso de los templarios, íntimamente relacionado con su disolución por decisión papal,
Había sacado a la luz un cúmulo de acusaciones que iban desde la práctica de la sodomía a la utilización de la magia negra en ceremonias secretas y a la blasfemia idolátrica, por si fuera poco. Algunos de los miembros de la orden acabaron sintiéndose atraídos por corrientes gnósticas orientales y manteniendo unas relaciones sospechosamente cordiales con grupos como la secta musulmana de los hachishim o asesinos. La teoría medieval, que ubica a los albañiles o masons, palabra de origen francés cuyo significado es albañil, del final de la Edad Media como los fundadores. Aquí sí se ven organizaciones bien definidas. En Inglaterra, por ejemplo, los albañiles se agrupaban en gremios que custodiaban celosamente las artes de su oficio, que solo enseñaban su artesanado a personas muy concretas y que se reunían para descansar en cabañas que acabaron recibiendo el nombre de logia. Hasta donde sabemos, estas agrupaciones de carácter laboral, uno de sus objetivos era burlar las ordenanzas, old charges, que fijaban pagos máximos por su trabajo de albañilería. Se encontraban también sometidos a una reglamentación moral, por cierto, muy similar a la operante en otros gremios medievales. Finalmente, la pertenencia a estos gremios exigía la sumisión a una serie de normas, en parte, relacionadas con el catolicismo y, en parte, dirigidas sobre todo a los otros miembros encuadrados en el colectivo. Este conjunto de circunstancias explica, siquiera en parte, la atracción que la albañilería acabaría provocando en algunas sociedades secretas que surgirían ya a finales del siglo XVI. En ellas nos encontramos, al fin y a la postre, con los verdaderos antecedentes históricos, el resto no pasa de ser fábula o improbabilidad de la masonería. Su constitución. Con todo, ya a finales de la Edad Media encontramos documentos en los que aparecen aspectos que reencontramos en las logias masónicas posteriores. Así, el Regius Manuscript de 1390, conservado en el Museo Británico, es un poema en el que aparecen referencias a una masonería que podría ser especulativa. Obra de un sacerdote con casi total seguridad, en esta fuente hallamos por primera vez la expresión somote, cuyo significado es así sea, que luego aparecería en los rituales de la masonería. De mayor importancia aún es el Koke Manuscript, también conservado en el Museo Británico, donde, por primera vez, encontramos referencias a una masonería que es, sin duda alguna, especulativa y no gremial. Su autor lo escribió en 1450 y, como luego veremos, casi 3 siglos después las constituciones de Anderson tomaron bastantes elementos contenidos en este texto, como, por ejemplo, las referencias a las artes y, de manera muy especial, la mención al Templo de Salomón. A finales del siglo XVI y, sobre todo, durante el siglo XVII, se realizó una mutación de enorme importancia que derivaría en el nacimiento de la masonería especulativa o masonería a secas. Las constituciones de Anderson y la Primera Gran Logia de Inglaterra. El 24 de junio, solsticio de verano y día de San Juan de 1717, las 4 logias londinenses se reunieron en la Goose and Gridiron, situada en la St. Paul's Churchyard, y crearon la Gran Logia de Inglaterra, en inglés de Grand Lodge. En el mismo acto, los presentes eligieron al caballero Anthony Sae como el primer gran maestro y resolvieron reunirse anualmente en una ceremonia que recibió el nombre de Grand Feast. Para la mayoría de los historiadores, y para no pocos masones, esta fecha constituye realmente el acta fundacional de la masonería especulativa. El 29 de septiembre de 1721, Sae recibió instrucciones de la Gran Logia de Inglaterra para realizar un digesto, ordenamiento, de la antigua Constitución gótica, convirtiéndolo en un método nuevo y mejor.
El resultado fueron las Constituciones de Anderson, una de las fuentes absolutamente indispensables para el estudio de la masonería. El texto de las Constituciones resulta de un enorme interés porque señala la filosofía de la sociedad secreta, así como el comportamiento que se espera de sus miembros y las líneas maestras de su organización. De hecho, la denominada porción histórica que precede al texto y que suele omitirse en algunas ediciones del mismo constituye toda una exposición iniciática y esotérica. ¿Por qué la masonería ha resultado ser tan destructiva y maliciosa para la humanidad? Debido a su participación comprobada en hechos históricos mundiales, que si bien dieron origen a avances en el conocimiento y la tecnología, también significaron muerte y destrucción de vidas humanas y el aumento de la desigualdad social y la repartición de las riquezas, siendo los más relevantes la aparición de los Illuminati y la Revolución Americana, el estallido de la Revolución Francesa, el surgimiento de Napoleón Bonaparte, masón y quien introduce la masonería en España y las diferentes revoluciones del siglo XIX, pero además también influenciaron a hombres y mujeres masones para la creación de filosofías religiosas contrarias a la doctrina de la Biblia y de Cristo, tales como el mormonismo, el adventismo, los testigos de Jehová y la cienciología. Todas estas niegan a Cristo, su obra y su deidad. Su doctrina. De acuerdo con Albert Pike, estadounidense nacido en Boston en el año 1809 y masón de alto rango, como no pocos ocultistas o teólogos cristianos de la actualidad, desechaba la existencia del diablo o ángel caído opuesto a Dios y al respecto era muy tajante. Así afirmaba, el verdadero nombre de Satanás, según dicen los cabalistas, es el de llave al revés, porque Satanás no es un dios negro, para los iniciados no es una persona, sino una fuerza, creada para el bien, pero que puede servir para el mal. Es el instrumento de la libertad o voluntad libre. Y recalcaba, no existe un demonio rebelde del mal, o príncipe de las tinieblas coexistente y en eterna controversia con Dios, o el príncipe de la luz. Esa negación del principio del mal iba acompañada, y de nuevo el paralelo con el ocultismo o la gnosis salta a la vista, de un canto a Lucifer, como el que se encuentra contenido en Moral y Dogma. Al explicar el grado 19, Lucifer, el que lleva luz. Extraño y misterioso nombre para dárselo al espíritu de la oscuridad. Lucifer, el hijo de la mañana. ¿Acaso es el quien lleva la luz, y con sus esplendores intolerables ciega a las almas débiles, sensuales o egoístas? No lo dudéis. Porque las tradiciones están llenas de revelaciones e inspiraciones divinas, y la inspiración no es de una era o de un credo. Partiendo de estos antecedentes, no resulta sorprendente que Pike se identificara con el luciferinismo, entendido no en el sentido de la adoración de Satanás, como erróneamente se interpreta a veces, sino en el de culto a Lucifer como el ser personal que reveló la luz de los misterios a los elegidos y que aparece históricamente representado en distintos mitos paganos y en los misterios de la antigüedad. Su autoridad proviene de una religión universal, enseñada por la naturaleza y por la razón. No creen en el Dios de la Biblia, sino en dioses y deidades paganos existentes a lo largo de la humanidad, con la finalidad de elevarles al máximo conocimiento o iluminación. Por ello creen en un ser supremo que es el gran arquitecto del universo. Y sus bases religiosas las contemplan en sus libros más importantes que son el libro Moral y Dogma y la Biblia masónica, conocida por el nombre de Erlom, que data del año 1864. Características. Su cosmovisión es completamente ocultista y esotérica, se basan en el conocimiento, gnosis, que pretende alcanzar el conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad como la esencia misma de su dogma.
Su desarrollo durante el siglo XVIII la ha vinculado con cuestiones en apariencia tan dispares como el ocultismo, la revolución o la creación de un nuevo panorama cultural y político, lo cual se mantiene hasta nuestros días. Se basan en métodos de iniciación para admitir a sus miembros. Existen grados o niveles de crecimiento o iluminación. Se identifican con una diversa gama de símbolos, que son además los elementos de validación de sus miembros. Dentro de su estructura religiosa se dividen en venerable maestro, gran maestro, mayordomo, vigilante, orador. Sus miembros formaron parte de la sociedad teosófica, quienes seguían la corriente de la teosofía, y se distinguían por ser un conjunto de doctrinas que promueven el conocimiento de la divinidad a través de la contemplación del universo y la iluminación interior, asociando la intuición y una conexión con un espíritu superior, cuyo significado en el idioma griego proviene de la unión de dos palabras Sios, que significa divinidad, y Sofia, que significa conocimiento profundo. Sus simbolismos y significado. La escuadra y el compás. Son herramientas que se estima que han sido usadas en los rituales masónicos como emblemas. Se dice que estos símbolos son lecciones de conductas que deben seguir los masones y que, por ejemplo, la escuadra simboliza el orden que deben tener las acciones. Altar masónico. Es donde residen los libros sagrados. Se trata de un símbolo de comunión con Dios. Y en tiempos ancestrales, también era un lugar de sacrificio y expiación. La letra G. Tiene el valor numérico de 3 y es un número al que se hace referencia históricamente al hablar de Dios. Muchos aseguran que la letra G masónica no solo alude a Dios, sino también a la geometría. Ojo masónico. También relacionado con lo religioso, el ojo masónico simboliza el ojo de Dios, su presencia divina y su preocupación por el universo. Es conocido también como el ojo que todo lo ve. La estrella o pentagrama. Es un símbolo antiguo que se dice que representa los elementos de agua, aire, fuego, tierra y como último elemento, la idea. La piedra fundamental. Es la última piedra utilizada para completar la construcción del arco real y se dice que mantiene su fortaleza. La piedra fundamental representa la terminación. Mazo. El mazo es utilizado simbólicamente por los masones para despojar el corazón y la conciencia de todos los vicios. Nivel y plomada. Al igual que el mazo, hay otras herramientas como el nivel, la pala o la plomada que también son símbolos para la masonería. El nivel simboliza que el tiempo pasa igualmente para todos los hombres y que todos estamos viajando en el nivel del tiempo. Mientras que la plomada simboliza que hay que vivir la vida con rectitud, integridad y justicia, pero bajo sus enseñanzas y esquemas de poder. En conclusión, la masonería promueve todo aquello que niegue a Dios, el Dios de la Biblia y a su Cristo, y fomenta conceptos basados en el dominio, la supremacía, el dinero y los placeres terrenales. Todas estas constantes que abundan en el corazón del hombre malvado y apartado de Dios. Otra característica relevante de sobre esta terrible filosofía herética es que minaron todos los poderes y los órdenes establecidos en la época con la finalidad de influenciar y gobernar así secretamente a los líderes políticos, religiosos y humanistas desde el siglo XVI hasta nuestros días. Y aunque parezca que han ganado y controlan los designios de la humanidad, no olvidemos que Dios, nuestro Dios, es todopoderoso y soberano, y que todo lo que ocurre debajo del cielo está dirigido por Él y nada ni nadie se escapa de su mano. Si te ha gustado este estudio, dale like, suscríbete y comparte, para más videos. Que el Dios Todopoderoso te bendiga grandemente en el nombre de Jesús.